Vamos a hablar acerca de este módulo, de este tema, de estos libros que vamos a estudiar este mes. La materia se llama Romanos y Gálatas. Estamos en el tercer semestre, mire qué rápido se ha pasado el tiempo, estamos en el tercer semestre. Si usted está aquí es porque ya ha pasado un año y bueno, ¿no? Nos falta poco para terminar. La modalidad es virtual, el tiempo, todo abril, ya del año 2022, y nuestro horario es viernes y sábado de 8 hasta 9 y cuarto. Vamos a tener nuestras clases. ¿Me avisan si pasa la diapositiva? ¿Se ve la calificación? Amén. Ya, gracias. Escuche bien, la calificación tiene una escala de 0 a 100 puntos. Ya saben ustedes, yo siempre les aviso para que después no haya reclamos. La asistencia vale 10%, la participación 20%, trabajo práctico 20%, los cuestionarios 20% y el examen final 30%. La nota final, todos estos 5 aspectos hacen un 100%. ¿Ya? Así que anótelo, recuérdelo bien. La asistencia vale 10%. Hay muchos que están faltando. Me imagino que nos ha hecho mal comprar el Zoom y pasarles los videos después porque casi el 50% está faltando a las clases. Pero es nota, ¿no? Es nota, así que son 10% que se juegan si participamos, si estamos en la clase. La participación vale un 20%. Si una persona falta, claro, no va a tener ni 10% ni 20% en su participación. Eso es obvio, ¿no? Hay gente que dice, no, pero yo dije, yo avisé. Una cosa es la licencia, la ausencia, ¿no? Pero la participación es de cada viernes, de cada sábado, leer, comentar, preguntar, todo eso se va tomando en cuenta. Los trabajos prácticos tienen 20%, ¿ya? Y aquí se encuentra lo que yo les he dado acerca de comentarios, de búsquedas. En algún momento vamos a hacer un mapa mental o un mapa conceptual. Los resúmenes son trabajos prácticos. Los cuestionarios son los que se les da por formulario, ¿no? Y ahí se les dice la nota también y tienen unas 10 preguntas y cada pregunta vale 2 puntos. En casi la mayoría de las materias yo les he dado 2 cuestionarios, ¿no? Así que ahí son 20 puntos también. Y el examen final son 30% o 30 puntos. Este módulo, para que ya vayan sabiendo, voy a cambiar el examen. Ya no va a ser un video porque 30% está presentando a tiempo y los demás no lo presentan ni a tiempo ni a destiempo, digamos. Entonces el examen final va a ser un cuestionario. La última clase con un tiempo de media hora, nada más. Ya, ese va a ser su examen final. En la última clase, el último sábado, un tiempo de media hora y unas 20 preguntas aproximadamente. Y ese va a ser el examen final. Vamos a cambiar este módulo para ver cómo marchan, ¿ya? Porque ni el 50% ni el 70% está presentando su examen final. Y me imagino que es porque se les da mucho tiempo, se les da una semana y se van confiando, ¿no? Lo presento mañana y vamos a cambiar. ¿Alguna pregunta de la calificación? ¿Alguna duda? Todo bien. Bueno, dice, ¿no? El dicho, guerra avisada no mata soldados, ¿no? Guerra avisada no mata soldados. Bien, vamos a empezar por Romanos, ¿sí? Si bien la materia es Romanos y Gálatas, ya es el módulo completo, Romanos y Gálatas, vamos a empezar
por el primero, por Romanos. Vamos a hacer una breve introducción a este libro. ¿Ya? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Pablo. ¿Ya? Pablo escribe la carta desde Corinto. Vamos a abrir, ¿alguien lo puede leer? Romanos 16:1. Romanos 16:1. Y ya va corriendo la nota. Solo hay dos presentes, hermana Marisela y hermana Dariana. ¿Ya? 16:1, Romanos 16:1. Romanos 16:1. ¿Qué dice? Amén, Romanos pastor. 16:1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Ya? Y Cencrea, hemos visto que está en Corintio. ¿Ya? En Corinto, la ciudad de Corinto. ¿Ya? Hermana Marisela, el versículo 23. Del mismo Romano. Sí, del mismo 16, 23 ahora. 23. Os saluda Cayo. Ay, perdón, pastor. Es que me es dificultoso de noche para mí. Os saludo, Cayo. Hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Ya? Gracias. Entonces, miren, nos habla acerca, 16:1, de la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y eso está en Corinto. Y el versículo 23 nos habla acerca de Gallo. Hemos visto en Hechos de los Apóstoles que Gallo fue un personaje, una persona muy importante mientras Pablo estaba en Corinto. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿de dónde escribe la carta a los romanos? Desde Corinto. Ya, no se olviden, pregunta puede ser de cuestionario, ¿desde dónde está escribiéndose esta carta? Y ahora aquí hay algo muy importante. ¿Se recuerdan? ¿Alguien se acuerda en qué viaje misionero, en cuál de los tres Pablo llegó a Corinto? A ver, ¿cuál de los tres viajes? En el segundo. Ya, muy bien. En el segundo llegó ya a Corinto y luego en el tercer viaje también volvió a reafirmar la fe de los hermanos y es aquí, en el tercer viaje, donde la mayoría de los eruditos dice que Pablo comenzó a escribir la carta a los romanos. En el tercer viaje misionero. ¿Qué fecha? Yo les he dicho siempre, y no se olvide de esto, nunca hay fecha exacta en esta parte de la escritura, de la historia. Se data, ¿ya? Se data aproximadamente entre el año 56 y 57 después de Cristo. Año 56 y 57 después de Cristo. Usted va a leer algunos libros, por ejemplo, dicen el año 56. Va a leer otros libros en los que ponen año 57, pero usted no se haga ningún problema. Siempre hay un aproximado entre 56 y 57, ¿ya? Después de Cristo. El propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Número 1, postular las
doctrinas esenciales del pecado y de la salvación por fe, en una forma sistemática e inclusiva. Puesto que los romanos tenían una mente legal, la epístola tiene un carácter judicial. En todo el capítulo de Romanos vamos a ver acerca de teología. ¿Ya? Todo se dice que Romanos es la carta teológica más importante del Nuevo Testamento y algunos dicen de toda la Escritura. A ver, ¿algunos se recuerdan? ¿Qué de los grandes hombres, quién de los grandes hombres se convirtió a leer la carta de los romanos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién de los grandes hombres se convirtió a leer la carta de los romanos? ¿Alguien? ¿Quién? Me doy ese capulín. A ver, Dariana. ¿Quién se convirtió de los grandes hombres que nos han dado mucho al cristianismo? Se convirtió al estudiar la carta a los romanos. Le doy una pista. ¿Por quién se celebra la reforma? ¿Por quién se celebra la reforma? ¿Se acuerdan? Gracias a quién celebramos la reforma protestante. Lo tengo en mi mente, pero no sé nombrarlo. Martín. Martín Lutero. Exactamente, Martín Lutero. Mire, Martín Lutero al leer la carta a los romanos se convirtió y dijo, está mal la Iglesia Católica, estamos mal, estamos enseñando mal, dijo Lutero, Martín Lutero. Y él dijo, no, la fe o la salvación es por la fe y nada más. Y él se molestó, ¿no? Se molestó cuando vio que la Iglesia Católica estaba cobrando por la salvación, por lo que se llaman las indulgencias, ¿no? La gente pagaba montones de dinero para que ese ser querido, para que ese familiar pase supuestamente a heredar la vida eterna. Imagínense, Martín Lutero se convirtió a leer la carta a los romanos. ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Dios nos habla por medio de esta carta. Dios nos va a enseñar por medio de esta carta su palabra, lo que es la esencia de nuestra fe, lo que significa para nosotros el pecado, la salvación, la justificación, ¿no? La santificación. Son temas teológicos que tenemos que tomar y aprender muy bien para nuestro bien. Ahora, puesto que los romanos tenían una mente legal, la epístola tiene un carácter judicial. Esto es muy importante, porque los romanos, ¿ya? El imperio de Roma, la gente de Roma, tenía una mente jurídica, tenía una mente que compraban y vendían, que había mucha esclavitud. Recordemos cuando estudiamos la carta a los Corintios, ¿cuánto de porcentaje eran los esclavos y los libertos? ¿Cuánto de porcentaje eran? Aproximadamente un 80% la gente era esclava.
Porque el imperio romano, en el imperio romano estaban acostumbrados a vivir de esta manera. Entonces Pablo introduce el evangelio de la manera en que ellos lo iban a comprender. Número 2, recalcar cómo debe vivir la persona justificada. Es decir, mostrar su ética práctica. No basta, dice Pablo, dar por sentado los beneficios de la justificación. Uno debe asumir las responsabilidades de vivir de acuerdo con la norma moral de Dios. Los últimos versículos de la carta a los romanos nos habla acerca de la teología práctica, de una teología práctica. Es decir, que nuestro cristianismo lo tenemos que vivir bajo los principios que están en la Escritura. No podemos vivir de otra manera. No podemos vivir de otra manera. Tenemos que ser responsables de lo que ha hecho Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y vivir de acuerdo a sus leyes, a sus preceptos, a sus normas, a su amor, a lo que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los destinatarios? Los hermanos que están en Roma. ¿Ya? Los hermanos que están en Roma. Entonces recuerden, ¿quién es el autor? Pablo. ¿Desde dónde escribe? Desde Corinto. Y ahí están los versículos 16:1, 16:23. ¿En qué fecha? Aproximadamente en el año 56-57 después de Cristo. ¿Cuáles son los propósitos? Hemos visto las doctrinas esenciales y recalcar una vida práctica o la ética práctica. Y los destinatarios, los hermanos en Roma. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Aquí, pastor, un ratito, cuando usted dice, ¿qué hizo Pablo en su tercer viaje? Algo por ahí, no sé si estoy bien clara. Ajá. Empezó a escribir la carta a los romanos en el tercer viaje. Ya, pastor, gracias. Ajá. ¿Ya? Entonces, la carta a los romanos fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo. Hemos visto que Pablo entró, ¿no? Entró a Corinto en el segundo viaje misionero, pero hizo un tercer viaje y en ese tercer viaje ya él escribió la carta a los romanos. Vamos a continuar porque hay unas cosas muy importantes aquí. El contexto histórico. Roma fue fundada en el 753 antes de Cristo. Mire, casi un siglo, ¿no? 753 antes de Cristo. Ahora, no es mencionada en las Escrituras, sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Recién en el Nuevo Testamento o en los tiempos del Nuevo Testamento aparece Roma, pero ya fue fundada hace 700 años, ¿no? Un poquito más antes de Cristo. La población era una población aproximadamente de más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas en el imperio romano. Algunos de aquellos que se convirtieron en el día de Pentecostés probablemente fundaron la iglesia en Roma. Y aquí un dato muy importante. Escuche bien. Pablo no fundó la iglesia en Roma. Pablo no fundó la iglesia en Roma. ¿Ya?
Pablo no la fundó. No es como Corinto, no es como Gálatas, no es como los filipenses, que él fue. Romanos, o la carta a los romanos, él no fundó ninguna iglesia allá. Hechos 2:10, a ver, veamos. ¿Qué dice? Hechos capítulo 2, versículo 10. ¿Alguien lo puede leer? Hechos 2:10. ¿Qué dice Hechos 2:10? Darianita, a ver. Dariana, que puede leer. Hechos 2:10. Amén. Dice en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Mire, ¿ve? Proselitos. ¿Qué dice entonces aquí? Y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos. Mire, como les digo, Pablo no fundó la iglesia en Roma, sino se dice que probablemente aquellos que estuvieron en Pentecostés, que escucharon a la gente hablar del evangelio, hablar de Cristo, hablar de las cosas que estaban sucediendo, ellos al regresar, al retornar a sus lugares de origen, fundaron sus respectivas comunidades o sus respectivas iglesias. ¿Sí? Tengo un dato muy importante. Pablo no fundó la iglesia en Roma. El tema central de la epístola. ¿Cuál es el tema central de la epístola? Puede ser una pregunta de cuestionario. La justificación de los pecadores. La justificación de los pecadores. La santificación de los creyentes. Y la glorificación de los santificados por la fe y por el poder de Dios. Este es el tema central de la epístola a los romanos. ¿Ya? Este es el tema central. ¿Cuál es el versículo clave? Disculpe, pastor, la justificación. Ajá. De los Por favor, pecadores. La justificación, la santificación de los creyentes y la glorificación de los santificados por la fe y por el poder de Dios. Ese es el tema central de la epístola a los romanos. ¿Ya? ¿Cuál es el versículo clave? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ese es el versículo clave de esta carta. Romanos 1, 16 y 17. Así que cuando usted le pregunte cuál es el versículo clave en Romanos, Romanos 1, 16 y 17. Un bosquejo del libro, ¿ya? La introducción, capítulo 1, del 1 al 17. La exposición doctrinal, del 1:18 al 8:39. Esto de los aspectos de doctrina, teológico. La exposición profética, capítulo 9 al 11. Y del 12 al 15 vamos a ver una exposición práctica, lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos hablado acerca de la ética, ¿ya? Del vivir como cristiano, como nos manda la palabra. Y capítulo 16 tenemos saludos finales. Este es el bosquejo del libro, ¿ya? Así está dividido el libro. Y claro, vamos a ir estudiando
párrafo por párrafo, como hemos hecho con Hechos, ¿ya? Vamos a ir estudiando párrafo por párrafo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Ya? Romanos 1, 1 al 7. Comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos el saludo de Pablo. Ya hemos dicho como la carta a Corintios tiene, ¿no?, su autor, su nombre y a quién va dirigida la carta, los saludos respectivos y cómo se identifica Pablo para que la gente pueda saber un poco más de él. Recordemos lo que les dije, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Es decir, no conoce a los hermanos en Roma. Ni los hermanos en Roma lo conocen a él. Pero ahí él está mandando la carta que está escribiendo en este momento. Ahora, algo muy importante. En su saludo, Pablo dice que es siervo de Jesucristo. En el griego, doulos, ¿no? Doulos es servicio, es siervo. Es una persona que está bajo alguien. En este caso, Pablo bajo el Señor Jesucristo. Luego dice que él es llamado a ser apóstol. ¿Cuál es el apóstol? ¿Cuál es el significado de un apóstol? Uno que es enviado a que vaya. O el equivalente hoy en día, para nosotros, como entendemos, es aquel que se llama misionero. El misionero es un enviado, es un apóstol. Es alguien que está yendo en nombre de alguien. En nuestro caso, de Cristo Jesús. Y una tercera situación importante, llamados a ser de Jesucristo y a ser santos. Miren, estamos llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Muchas veces la gente pregunta, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿A qué he venido a esta tierra? Y aquí la Biblia nos muestra, llamados a ser de Cristo, pero también llamados a ser santos. Ahora, vamos a entender en la carta que esto se obra o se hace bajo la gracia de Cristo Jesús. No es una obra nuestra. Es la gracia y la obra de Cristo Jesús. Pero estamos llamados ¿a qué? A obedecer. Llamados a obedecer. Ese es nuestro trabajo de nosotros. Si Él nos dice que nos ha llamado a ser de Él y a ser santo, yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer. Ahora, vamos a leer, ¿ya?, del 8 al 15. Del 8 al 15. Dariana, por favor, ¿puede leerlo? 1, 8 al 15. Ahí está, lo voy a corregir, ya, 18 al 15 dice.
Pastora, buenas noches. Se le congeló la imagen y no se ve ¿Sí? bien. Sí. ¿En qué quedó? Sabemos solamente ahí en el primero. Sí. Ya. Ahora. ¿Ahora se ve? ¿El deseo de Pablo de verlos? Sí, pastor, se ve. Ahora sí, ya. Entonces, Dariana, 1, 8 al 15. Ahí. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué situación de Pablo en cuanto a ese deseo de él de ir a ver, conocer a los hermanos en Roma? Y aquí está lo que yo le decía, él no fundó la iglesia en Roma, pero hay una iglesia allá en Roma. Ahora, ¿qué ha escuchado Pablo de estos hermanos? Versículo 8. Que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué saben de nosotros? ¿Qué escuchan de nosotros? El mundo, ¿qué puede ver de nosotros? La gente, los hermanos, ¿qué ven de nosotros? ¿Nuestra fe? ¿O qué cosa se puede decir? No, ese hermano hizo esto, no, esa hermana hizo esto, no, esa iglesia está en problema, no, esa iglesia aquí, no, esa iglesia allá. Pablo dice, he escuchado de ustedes, doy gracias a Dios, porque la fe de ustedes va por todo el mundo, va por todo el mundo. Entonces, esto es muy importante hoy en día para nosotros entender que la fe no se queda en nosotros. La fe no se queda guardada en mi corazón. La fe produce fruto, obras, generosidad. La fe produce muchas cosas por el bien de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestros jóvenes, nuestros niños. Esa es la fe. Eso es lo que tenemos que hacer conocer. Eso es lo que tienen que saber de nosotros. No, pero el hermano acá, la hermana allá. O cuántas situaciones de violación de hermanos, de pastores, de hermanos que robaron la plata, que se adueñaron de la plata, de las ofrendas, de los ingresos, de los terrenos de la iglesia. Madre mía, ¿no? Pablo dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. La segunda cosa que quiero que entendamos está en el versículo 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sabe? Mire, en el original griego hay una frase aquí
que se traduce, que no lo han traducido, que han traducido sabios, ¿no? Griegos y no griegos. La frase aquí, o lo que vulgarmente se diría, claro, no hay que poner eso vulgar muchas veces, diría así: a brutos y a no brutos, ¿no? A gente, vamos a decir, que no es inteligente, que Pablo, ¿cómo se siente con ellos? Deudor. Se siente deudor. ¿De qué? De predicar el evangelio. Y aquí otra situación muy importante, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ante las personas? ¿Cómo vemos a las personas? Como cristianos, ¿no? Como cristianos. Pablo aquí, como dulo de Cristo, él se siente deudor. Él se siente deudor. Y aunque ha pasado muchos problemas en el primero, segundo, tercer viaje misionero, como hemos visto en la carta a Tito, a Timoteo, todas las situaciones difíciles que pasó Pablo, ¿no? Peligros de muerte, de judíos, de gentiles, enfermedades, dolores, enfermedades del aguijón en la carne, muchísimas situaciones. Aún con todas esas situaciones adversas, Pablo dice: soy deudor. Soy deudor con todas las personas. ¿Pero para qué es deudor? Para hablarles del evangelio. Y la gran pregunta es para nosotros, como cristianos, como estudiantes del seminario: ¿siento esta carga con las demás gente? ¿Siento que soy deudor? No, pero si él no se merece que yo le hable. No, pero si él no se merece que yo le dé. No, pero si él no se merece que yo haga esto. Pero Pablo dice: soy deudor. Soy deudor. Porque comienza diciendo: soy siervo de Jesucristo, llamado a ser misionero, llamado a ser apóstol, llamado a ser de Cristo, pero también he sido llamado a ser santo. Y esto es para nosotros hoy en día también, ¿no? Esa carga de ser deudor con la gente, con las personas, donde sea que estemos, ¿ya? Donde sea que estemos. Porque el médico va a ganar a médico, el maestro va a ganar a maestro, el albañil va a ganar a albañil, la ama de casa va a ganar a ama de casa, el estudiante a estudiante. Ahí donde sea que estemos, en el trabajo en que estemos, en el lugar en que estemos, tengo que sentir esta necesidad de ser deudor para que la gente conozca de Cristo, para que venga Cristo. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿16 y 17? ¿Qué dice el 16 y 17? ¿Alguien lo puede leer? 1, 16 y 17. 1, 16 y 17. Dieciséis, 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito pero el justo vivirá por la fe. ¿Ya? ¿Qué declaración de Pablo del evangelio? ¿No? El evangelio. ¿Qué dice que es el evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios.
Dunamis, dinamis en griego, ¿no? Lo mismo, dinamis o dunamis también se lee, ¿no? Algunos leen du, algunos leen dinamis. El poder de Dios, obrando por medio del Espíritu Santo. Cuando es proclamado el Evangelio. Entonces, cuando yo siento que soy deudor y hablo y predico el Evangelio, ¿cómo es ese Evangelio? Es poder de Dios. Es poder. ¿Para qué? ¿Qué hace? ¿Qué nos da? ¿Qué provoca? ¿Qué produce? Salvación. Salvación. ¿Cuál es el gran problema del hombre? El pecado. El pecado. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado, le dijo el ángel a María. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el dunamis, en el poder, el evangelio es poder, obrando por medio del Espíritu Santo, nos trae salvación. Para salvación. Ahora, esto tenemos que aprender. En el griego, ¿ya? Soterian quiere decir liberación, salvación. Por eso vamos a estudiar la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es la salvación. Y este es un punto clave dentro de la teología. ¿Cómo se produce la salvación? La soteriología. ¿Ya? Esto es una rama de la teología. La soteriología, el aspecto de la salvación o de la liberación dentro del plan de Dios. Ahora, punto número 2. Pablo declara que el evangelio es una revelación de la justicia de Dios que es dada a quienes, a los que creen. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer las personas? Creer. Nada más. ¿No? Nada más. No importa el pecado, no importa lo que hice, no importa cómo estoy, no importa cómo me siento, no importa nada de eso. Lo que tengo que hacer, lo que le tengo que enseñar a la gente, lo que le tengo que predicar a la gente, es que tienen que creer. ¿Qué tienen que creer? El evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Es poder de Dios para salvación. Ahora, cuando hablamos de esta justicia de Dios, que se revela a los que creen, nos da a entender acerca de algo que viene de Dios. No es esa justicia de que sabemos que un día Dios nos va a juzgar y que nos va a dar a cada uno según lo que nos merecemos, ¿no? Sino aquí que cuando dice de la justicia de Dios, está hablando acerca de ese Dios que da oportunidades para creer. Nadie va a decir, yo no tuve la oportunidad de escuchar el evangelio. Nadie. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿se recuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Tuvieron la oportunidad de arrepentirse? ¿Sí o no? Y hartas veces. Exactamente. Cuando Dios iba a destruir Nínive, ¿tuvieron la oportunidad de arrepentirse? También. Claro, ellos se arrepintieron, ¿no? Con Jonás fue y ellos escucharon y se arrepintieron. Ahora, nadie puede decir, yo no escuché el evangelio, no me hablaron del evangelio. Porque la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, nos ha abierto a todos la posibilidad de escuchar. Y el Señor
tarda su venida, todavía no viene. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos escuchen del Evangelio. Claro, la Escritura dice que Dios quiere que todos se salven, ¿no? Claro, Él anhela, es su deseo, que nadie se pierda. Somos creación de Él. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Creer. Fe. El justo por la fe vivirá. ¿Mm? Entonces, esto es fundamental para cada uno de nosotros. Esto entendió Lutero, ¿no? Lutero entendió esto y dijo, si estamos equivocados, no hay nada que hacer. Es creer en lo que él hizo. Juan Wesley también, cuando él hizo un estudio a los romanos, a la carta a los romanos, de la misma manera él entendió y dijo, hombre, Dios nos ha dado la oportunidad de demostrar nuestra fe para que otros lo conozcan. Y él empezó a trabajar. Él empezó a hacer obras para que otros lo conozcan. Lutero, Wesley y muchos otros que estudiaron la carta de Romanos que nosotros estamos estudiando, se han convertido con esta carta. Por eso es que nuestra oración tiene que ser Dios que nos hable por medio de esta carta a los romanos. A nosotros hoy en día que estamos estudiando también. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? Poder. ¿Para qué? Para salvación, liberación. ¿Pero qué tengo que ser yo? ¿Qué tengo que tener yo? Fe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Claro Está como el claro, agua? pastor. Belleza. No tanto. ¿Tanto o no tanto? Ahora vamos a hablar acerca de otra rama de la teología. Hemos hablado acerca un poco de la soteriología, ¿no? Que es el estudio de la salvación. ¿Ya? El estudio de la salvación, soteriología. Ahora vamos a hablar acerca del pecado. El pecado quiere decir en griego amartia. ¿Ya? Amartia. Ahora, amartiología es el estudio del pecado. ¿Ya? Amartiología es el estudio del pecado. ¿Qué quiere decir el pecado? ¿O qué quiere decir pecado o amartia? Quiere decir errar el blanco. ¿Ya? Quiere decir errar el blanco o fallar. Eso quiere decir pecado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir pecado o amartia? Errar al blanco o fallar. ¿Se entiende, no? Nada más. A ver, Dariana, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Errar al blanco o fallar. Errar al blanco o fallar. Nada más, ¿eh? Clarito, pregunta de cuestionario, ¿no? ¿Qué es el pecado? Errar al blanco o fallar. Entonces, desde los versículos 18 hasta el 3:20 vamos a estudiar todo lo relacionado a amartiología. ¿Ya? Amartiología. Cuando yo les digo cuando yo les diga cuál es la ciencia o cuál es la palabra que usamos para estudiar el pecado, ¿qué me van a responder? Amartiología. ¿Ya? El versículo, pastor, por favor. ¿Perdón? ¿Pregunta? El versículo.
Ajá, vamos a estudiar desde el 1.18, ahí está en la diapositiva, 1.18 hasta el capítulo 3.20. Eso, todos estos pasajes nos van a hablar acerca del pecado. Ya, así que lo vamos a ir desglosando parte por parte. Inciso A. Inciso A. Del 18 hasta el 32. A ver, alguien lo lee. 18 al 32. Dariana, a ver. Vamos a dar oportunidad a Dariana. Que nos lo lea Pastor, rápido. ya, dice, 18 hasta porque el la ira de 32. Dios, Ajá. 18, ¿hasta dónde? Hasta el 32. Ya dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Porque esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya, gracias. Mire, punto número 1, versículo 18 nos habla acerca de la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿contra quiénes está la ira de Dios? Esto hay que entender bien. Contra aquellos que hacen injusticia. Contra aquellos que hacen injusticia. Entonces,
muchas veces nosotros decimos, o nos preguntamos, o tenemos que preguntarnos también, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy haciendo correctamente las cosas? Ahora, la otra situación es que Dios siempre ha dado oportunidades para el arrepentimiento. No es que la ira de Dios viene rápidamente, digamos, ¿no? Hay un momento, hay tiempos en la que Dios nos da oportunidad. Cuando nosotros ya no queremos obedecer, no queremos escuchar, ¿qué sucede después con nosotros? Dios nos deja a un lado. Ya como que levanta la mano y dice, bueno, él que se golpee, que se lastime, que haga, que sufra las consecuencias, pero ya tuvimos un tiempo. Entonces, versículo 18 es clave entender la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? ¿No? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, siempre nosotros tenemos que pensar primero en nosotros. ¿Cómo estamos luego de nosotros en nuestras iglesias? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestro país? ¿Hay justicia o no hay? ¿Qué sucede cuando no hay justicia? La ira de Dios. La ira de Dios. Está contra esos que hacen estas cosas. El versículo 19 al 23 nos habla acerca del pecado original del hombre, ¿no? Pecado original del hombre. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué nos habla esto? El pecado original del hombre, ¿no? El pecado original del hombre. Es decir, el hombre por naturaleza, ¿qué hace? Se inclina hacia dónde. Busca qué cosas. Hacer el mal. Hacer el mal. Ese es el pecado original del hombre. Por eso, mire, Pablo muy sabio, ¿no? Primero nos habla del pecado, luego vamos a hablar acerca de la justificación, de las cosas que arreglan este pecado. Por eso Romanos es clave en nuestras vidas. Es clave en nuestra manera de pensar y en lo que tenemos que hacer y actuar también. Entonces aquí actúa el hombre con el pecado original en la búsqueda siempre del mal. De ir contra lo que es correcto, de ir contra lo que es la verdad. Se envanece, se pone orgulloso, se pone necio, no escucha, no quiere escuchar, no quiere obedecer. ¿Ya? Esa es del 19 al 23. Ahora del 24 al 32 nos habla acerca de la depravación moral del hombre. Si en el párrafo número 2, del 19 al 23, vimos el pecado original del hombre, que el hombre va siempre, ¿no? Va inclinado al mal, su mente, su corazón, sus razonamientos se entenebrecen, ¿no? Profesan ser sabios, porque está el pecado original. En los siguientes versículos, nos habla acerca de que este hombre es depravado, ¿no? Es depravado. Ahora,
depravado en cuántas cosas, miren. Del 24 al 25, la sensualidad. Y esto abarca la inmundicia, la concupiscencia, la mentira y la idolatría. ¿Ya? En este punto de la sensualidad. La inmundicia, la concupiscencia, ¿no? La mentira y la idolatría. El pecado de sensualidad, ¿no? El pecado de sensualidad hay que tener muy en cuenta hoy en día, porque recordemos, por ejemplo, que hay muchas situaciones, que hubo muchas situaciones, que en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, nos llama mucho la atención en cuanto al espíritu de Jezabel. ¿Y cómo es el espíritu de Jezabel? La sensualidad, ¿no? La sensualidad. Entonces ahí está la mentira, está la idolatría, porque ya nos aleja de Dios, ¿no? Nos aleja de Dios. ¿Cuántas personas porque se enamoraron de un chico o de una chica, qué sucede? Ya no buscan a Dios. ¿Y eso qué lo atrajo a ese chico o a esa chica? El gusto, la sensualidad, la belleza de ese hombre o de esa mujer. Y lo alejó de Dios. Y eso es idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar primero de Dios, ¿en qué se convierte? ¿Cómo se llama? ¿Qué pecado es? Idolatría. Idolatría. Exactamente. Entonces, mire, 24 y 25 nos habla acerca de la sensualidad. De la concupiscencia. ¿Quién sabe qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Hermana Marisela, ¿sabe? No, pastor. Hermana Dariana. No, pastor. Hermana Esther, ¿está? Ahí está la hermana Esther. ¿O no puede hablar? Concupiscencia son los pensamientos, miren, que están relacionados, si hablamos de sensualidad, ¿qué serían pensamientos relacionados en qué? Malas cosas. Malas cosas en cuanto a qué hay en mi mente. ¿Qué malas cosas serían? Sensualidad. A la sexualidad. Exactamente, muy bien. Estamos conectando la sensualidad, las concupiscencias que nos menciona aquí de los corazones, que en nuestra mente hay pensamientos de sexualidad. Hay un pecado, y creo que de hace tiempo ya, pero hoy en día, por ejemplo, se ha hecho boom el pecado de la pornografía, ¿no? La pornografía. ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene internet? ¿Quién no está ahí? Y gente que aunque tenga esposa o esposo, ¿qué busca? Pornografía. Entonces, esa persona cuando no está con el celular, cuando está caminando, andando, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? Sexualidad. Concupiscencia. Ahora, ¿qué es esto? Según nuestro título, en el número 3, ¿cómo se Pastor, llama? o sea, pastor, disculpe, Ajá. en realidad entonces concupiscencia es los malos pensamientos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Exactamente. Ajá. Eso. Pero relacionado en cuanto a La la sexualidad. sexualidad. Exactamente.
Porque luego, claro, hay otros pensamientos, hay otras cosas en el corazón, pero por ejemplo, el orgullo ya está en otra categoría. O la codicia. La codicia ya no es sexualidad, ¿no? Ya no es Está en otra concupiscencia. área. Ajá, es otro pecado. Pero también es maldad, ¿no? También es maldad. Porque codicio, miro y ya, guau, ¿por qué él? Mira, ¿cómo? Pero si es así, pero si él no, ¿cómo va a tener más que yo? Codicia. Sigamos. Perversión sexual. Ahora, mire, ya no solamente sensualidad, perversión sexual ahora. Terrible, ¿no? Versículos 26 y 27. ¿Cuáles son esta perversión sexual? 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Perversión ya, ¿no? Y aquí hay otra cosita que añade más, la lascivia. Lascivia. Unos con otros. Ahora, esto va relacionado ya en cuanto a no solamente la concupiscencia de la sensualidad, ¿no? Sino la lascivia de qué? Del deseo sexual y de ir contra ese deseo sexual, que es vergonzoso porque ya no es el deseo natural de estar con mi esposo o con mi esposa, o de un hombre con una mujer, o de una mujer con un hombre, sino Mujer mujer con mujer y hombre con hombre. y hombre con hombre. Y eso es perversión. Ahora hay un pecado hoy en día que también se ha extendido mucho. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, de hombres o de mujeres que tienen relaciones sexuales con animales. ¿Han escuchado de esas situaciones ya pervertidas? Escuché yo el otro día que una mujer dejó a su esposo por estar con un ratón. Eso ya es increíble. Perversión, exactamente. Lo que estamos estudiando en Romano. Perversión ya. Es la depravación moral del hombre. Ahora recordemos, estamos haciendo teología. ¿Por qué llega a esta depravación el hombre? ¿Por qué llega a esta situación? Y lo respondemos de acuerdo a la teología, a lo bíblico. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no creo, ando en injusticia, no ando en verdad, y la ira de Dios viene sobre esa persona. Y como la ira de Dios está, el hombre natural o el hombre por naturaleza está con el pecado original y viene la depravación. ¿Se dan cuenta, no? Viene la depravación. Entonces los homosexuales, las lesbianas, los que se echan con animales, ¿por qué ella es? Porque no quisieron escuchar el evangelio. Ese evangelio que es poder, no lo escucharon y vienen ya a lo peor, vamos a decir, a la depravación, a lo terrible, y cambian todo lo natural por lo que no es correcto, no es bueno. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, pastor. Ahora, luego viene la conducta antisocial.
Versículo 28 hasta el 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que les decía, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no escucharon el evangelio, son depravados sexuales, pero también en sus acciones no hacen buenas acciones, no hacen correctas acciones, no hacen lo que moralmente se espera o se debe hacer. Y a esto llamamos la conducta antisocial. Inciso A, 4 acciones injustas en cuanto al bienestar y la propiedad de los demás. Lo que yo tengo que hacer con los demás. Número 1, injusticia, perversidad, avaricia y maldad. ¿Sí? Injusticia, perversidad, avaricia y maldad. 5 vicios injustos, inciso C. Sígame ahí en la diapositiva. Inciso B. 5 vicios injustos por los cuales dañamos a la persona de nuestro prójimo. Envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No? Envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Las 4 en cuanto al bienestar de los demás, ¿no? Los 5 en cuanto a dañar a las personas. Inciso C, 6 disposiciones de la mente que tienen su centro en el orgullo. 6 disposiciones. 1, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y altivos. Miren, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y altivos. 6 cosas que tienen su centro en el orgullo. Entonces, si usted ve a una persona que aborrece a Dios, ¿por qué? Porque es orgulloso, porque él cree que él es Dios, que él todo lo puede. Si usted conoce a una persona que murmura, ¿por qué murmura? Porque hay orgullo. Él se cree superior a los demás. Si es altivo, también. Inciso D, los 7 males finales tienen que ver con la destrucción de todos los sentimientos y afectos naturales. ¿No? Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sí? Entonces, 7 males que tienen que ver con la destrucción de los sentimientos y afectos naturales. Ahora yo les pregunto, ¿acaso no destruye el ser desobediente a nuestros padres? ¿No los destruye? ¿No les causa mal? ¿Sí o no? ¿No causa dolor a sus sentimientos? ¿Causa o no causa daño el ser desobediente? El ser desleal. Con nuestros amigos, si somos desleales, ¿dañamos o no dañamos sus sentimientos? O con nuestros pastores, cuando somos desleales con nuestros pastores. O cuando somos sin afecto, ¿no? Sin afecto natural. Este es más duro que una piedra, ¿no? ¿Han escuchado decir? Este no le mueve nada. ¿Qué más o menos nos da a entender eso? Que es sin afecto natural. 4, la conclusión de Pablo. Hombres como estos, concluye Pablo. Escuche bien. Habiendo entendido el juicio de Dios, la ira de Dios, ¿no? Versículo 18. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen.
Aquí muerte denota la muerte como solo Dios puede infligirla. El dolor del Hades, que los gentiles también reconocían. Son dignos de muerte. Pero no solo ellos que hacen, sino también los que se complacen, los que les gusta. Yo me complazo porque mi amigo que es desobediente a su padre, me voy y me río. Estoy comportándome igual. No solamente practicar, sino también complacer o alegrarme o disfrutar. Soy lesbiana, soy homosexual. Qué bien, me alegra que sea. ¿Cómo me alegra? ¿Cómo me complace? Me tengo que poner a llorar, me tengo que poner a orar. Si mi amigo o mi amiga ha tomado esa decisión. Porque en Cristo Jesús, ¿qué hay? Y hemos visto, hay poder de Dios ¿para qué? ¿Qué hay? Para salvación. Exactamente, salvación. Para salvación. Entonces, estas personas que en un momento determinado no quisieron escuchar a Dios, cuando escuchen a Dios, cuando crean, es el justo por la fe vivirá, que va a tener salvación de esas cosas perversas o malas o detractoras en las que estaban viviendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hemos terminado capítulo 1. Pregunte. Hemos visto acerca del pecado, ¿no? Y la primera parte, el pecado de los gentiles. ¿Alguna duda? A volver a